Nunca olvidaré mi primera oración a Jesús. Oré así: Oh Señor Jesucristo, si en verdad eres el Hijo de Dios, si eres el Salvador del mundo, si eres el Mesías de los judíos que nosotros los judíos aún esperamos, y si puedes convertir a pecadores como afirman los cristianos, puedes convertirme a mí, porque soy un pecador y prometo servirte todos los días de mi vida. Pero esta oración mía no llegó a destino. No era difícil saber la razón. Había intentado hacer un trato con Jesús, que si él hacía lo que yo le pedía, yo por mi parte haría entonces lo que le había prometido. Permanecí de rodillas más o menos media hora, en tanto que la transpiración me corría por el rostro. También sentía la frente ardiendo y apoyé la cabeza contra la pared para refrescarla. Estaba en agonía, pero no convertido. Me levanté y caminé de un lado a otro en mi habitación. Luego pensé que ya me había excedido y juré no volver a ponerme de rodillas. Empecé a razonar: ¿por qué ponerme de rodillas? ¿Acaso no puede el Dios de Abraham, a quien he amado, servido y adorado todos los días de mi vida, hacer por mí lo que dicen que Jesús hace por los gentiles? Por supuesto, consideraba el asunto desde el punto de vista judío y seguí razonando. ¿Por qué tengo que ir al Hijo? ¿Acaso el Padre no está sobre el Hijo? Cuanto más razonaba, peor y más perplejo me sentía. En un rincón de la habitación seguían las filacterías en el suelo, las cuales ejercían una influencia magnética sobre mí. Instintivamente me volví hacia ellas e involuntariamente caí nuevamente de rodillas, pero no podía pronunciar palabra. Me sentía abatido porque tenía un anhelo sincero de conocer a Cristo, si es que era el Mesías. Cambié de posición vez tras vez, alternadamente. Me arrodillaba y después caminaba por la habitación. Seguí así desde las 9:45 hasta la 1:55 de la mañana. En ese momento se iluminó mi mente y empecé a creer en mi alma que Jesucristo era realmente el verdadero Mesías. En cuanto acepté esto por última vez aquella noche, me arrodillé. Esta vez mis dudas se habían disipado y empecé a alabar a Dios por el gozo y la felicidad que habían penetrado mi alma y que nunca había sentido. Había encontrado mi verdadero Shiloh, el soberano de Israel, Emmanuel, Dios con nosotros. Había creído la información de Isaías con respecto al verdadero Mesías, Jesús, que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, quien fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53 versículos 3 al 5. Había visto a aquel a quien habían traspasado con una lanza, y supe que me había convertido y que Dios por medio de Cristo había perdonado mis pecados. Ahora sentí que la circuncisión nada valía, tampoco la incircuncisión, sino ser una nueva criatura. La familia. Me levanté y con mi nueva felicidad pensé que mi querida esposa se sumaría a mi gozo cuando le contara del gran cambio en mí. Con ese pensamiento en mi mente corrí del estudio a nuestra habitación, porque mi esposa se había retirado a descansar, aunque no había apagado las lámparas. La abracé y empecé a besarla diciendo: esposa, he encontrado al Mesías. Pareció molesta y apartándome me preguntó fríamente: ¿encontraste a quién? A Jesucristo, mi Mesías y Salvador, fue mi respuesta. No volvió a decir palabra, pero en menos de 15 minutos se había vestido y se había ido de casa. Aunque eran las 2 de la mañana y hacía un frío tremendo, cruzó la calle a la casa de sus padres, que vivían justo enfrente. No la seguí, sino que caí de rodillas, implorando al Salvador, que recién había encontrado, que los ojos de mi esposa también fueran abiertos como los míos, y después me fui a dormir. A la mañana siguiente los padres de mi pobre esposa le dijeron que si alguna vez volvía a llamarme marido, la desheredarían, sería excomulgada de la sinagoga y maldita. A la vez llamaron a mis 2 hijos y les dijeron que no me volvieran a llamar papá, que al adorar a Jesús, el impostor, yo era totalmente malo como él. Oh, el empedernido odio del corazón humano por el Evangelio de Dios. Bien dijo el convertido hebreo de los hebreos al escribir: judíos y gentiles, todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 9, versículo 10 y versículo 23. 5 días después de mi conversión, recibí órdenes del cirujano general de Washington de viajar al oeste por asuntos de gobierno. Traté de todas las formas posibles de comunicarme personalmente con mi esposa para despedirme, pero ella se negó a verme y a escribirme. Sin embargo, me envió un mensaje con un vecino diciendo que mientras llamara Salvador a Jesucristo,
no la considerara mi esposa, porque no viviría conmigo. No esperaba recibir semejante mensaje, porque la amaba y amaba a mis hijos de todo corazón. Por lo tanto, fue con el corazón embargado de tristeza que partí de casa esa mañana en un viaje de 1300 millas para cumplir mi deber sin haber podido ver a mi esposa ni a mis hijos. Durante 54 días mi esposa no contestó ninguna de mis cartas, aunque le escribía una por día, y con cada carta que le enviaba oraba a Dios pidiéndole que predispusiera su corazón para leer aunque fuera una de ellas. Sentía que si al menos ella leía una de mis cartas, porque le predicaba sobre Cristo y demostraba el gozo que estaba sintiendo en mi alma en cada una de ellas, reconsideraría lo que había dicho y hecho antes de mi partida. Nunca fueron más ciertas para mí las siguientes líneas de Cowper: Dios obra de maneras misteriosas para mostrar sus grandes maravillas, planta sus huellas en la arena y puede cabalgar en la tormenta. Porque fue por medio de la desobediencia de mi hija que se convirtió en mi esposa. Mi hija era la menor de nuestros dos hijos, por lo general era considerada como la mimada de papá. Después de mi conversión a Cristo, su sentido de lealtad hacia su madre por un lado y el amor que sentía por su padre por el otro la mantenían constantemente preocupada. 53 noches después de mi partida soñó que veía morir a su padre. Sintió mucho miedo y decidió que, pasara lo que pasara, no destruiría la próxima carta de él. La mañana siguiente esperó en la puerta al cartero. Cuando él le entregó las cartas, tomó la de su padre y la escondió rápidamente en la blusa. Corrió a su habitación en la planta alta y abrió el sobre. La leyó una vez y luego 3 veces más. Aquella carta le causó tanta tristeza que cuando bajó su madre notó que había estado llorando y le preguntó por qué. Mamá, si te digo te ofenderás, pero si me prometes que no te enojarás, te lo contaré todo. ¿Qué es, hija mía? Preguntó su madre, sacando la carta de la blusa. Le contó el sueño que había tenido la noche anterior y agregó: abrí esta mañana la carta de mi papá y ahora no puedo ni quiero creer a mi abuelo, mi abuela o cualquiera que diga que mi papá es un hombre malo, porque un hombre malo no escribiría una carta así a su esposa e hijos. Te ruego que la leas, mamá, terminó diciendo a la vez que le extendió la carta. Mi esposa tomó la carta, la llevó a la habitación contigua y la puso bajo llave en su escritorio. Esa tarde se encerró en su habitación y, abriendo el escritorio, tomó la carta y comenzó a leerla. Cuanto más leía, peor se sentía. Me contó más adelante que leyó toda la carta 5 veces. Después de la última lectura, la volvió a poner en el escritorio y regresó a la habitación de la que acababa de salir. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y ahora le tocaba a mi hija preguntar: mamá, ¿por qué lloras? Hija, siento un dolor que me oprime el pecho. Fue su respuesta: quiero recostarme en la sala. Así lo hizo. La sirvienta le preparó una taza de té, pensando que eso era todo lo que necesitaba para quitarle el malestar que la quejaba. En muchos casos, sin duda, una taza de té ayuda, pero no alivió para nada a mi pobre esposa. Al rato, la madre de mi esposa cruzó a nuestra casa. Pensando que mi esposa estaba muy enferma, le dio unos sencillos remedios caseros, como suelen hacer las madres. Esto tampoco le dio alivio alguno. A las 7:30 de la noche, mi suegra hizo llamar a un doctor. Vino al instante y le dejó una receta, pero su medicamento tampoco le quitó el dolor. Mi suegra se quedó esa noche atendiéndola hasta las 11:15. Mi esposa comentó luego que el deseo de su corazón era que su madre se fuera de la habitación, porque había decidido arrodillarse, como yo lo había hecho antes, en cuanto su madre se retirara. Por lo tanto, cuando ésta se fue, mi esposa puso llave a la puerta y se arrodilló junto a su cama. En menos de 2 minutos, Cristo, el gran médico, la encontró, la sanó y la salvó. Tal como sucedió conmigo, en cuanto dejó de depender del esfuerzo humano, de la sabiduría del mundo y de las vanas tradiciones, y se entregó cuerpo, alma y espíritu a Dios, descubrió que el Espíritu Santo estaba listo para abrir sus ojos, para llevarla de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Hechos capítulo 26, versículo 18. En el instante que contempló al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pudo decir con Felipe de la antigüedad: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y agregar con Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan capítulo 1, versículo 29, versículo 45, versículo 49. La mañana siguiente recibí un telegrama que decía:
Querido esposo, ven a casa inmediatamente. Creía que tú estabas equivocado y que yo tenía razón, pero he descubierto que tú tenías razón y que yo estaba equivocada. Tu Cristo es mi Mesías, tu Jesús mi Salvador. Anoche a las 11:19, estando de rodilla por primera vez en mi vida, el Señor Jesús salvó mi alma. Después de leer el telegrama, por un momento sentí que ya no me importaba nada el gobierno al cual servía. Dejé mis asuntos sin terminar y tomé el primer tren expreso, emprendiendo el regreso a Washington. En aquel entonces mi casa era bien conocida, especialmente entre los judíos, debido a que cantaba frecuentemente en la sinagoga. No quería despertar la curiosidad, por lo que telegrafié a mi esposa diciéndole que no me fuera a buscar a la estación, porque al llegar a Washington tomaría un coche para que me llevara directamente a casa. Cuando llegué frente a mi casa, vi a mi esposa parada en la puerta esperándome. Su rostro irradiaba gozo. Corrió hacia mí cuando bajé del coche y me dio un gran abrazo y me besó. Su papá y su mamá también estaban en la puerta, en la casa de enfrente, y cuando nos vieron abrazados empezaron a maldecirnos tanto a mí como a ella. 10 días después de que mi esposa aceptara al Señor Jesucristo como su Salvador, se convirtió mi hija. Ella es ahora esposa de un cristiano y colaboradora con su esposo en la viña de Cristo. Mi hijo, ojalá pudiera decir lo mismo que de su hermana. Aceptó la promesa de sus abuelos maternos, que si nunca volvía a llamarme padre y a su madre, le dejarían todos sus bienes, y hasta ahora la ha cumplido. 1 año y 9 meses después de su conversión, falleció mi esposa. El anhelo de su corazón antes de morir era ver a su hijo, que vivía como a 7 minutos de nuestra casa. Lo mandé llamar una y otra vez, rogándole que viniera a ver a su madre moribunda. Uno de los ministros de la ciudad, junto con su esposa, fueron a ver a mi hijo y trataron de persuadirlo que concediera a su madre su último deseo, pero su única respuesta fue: maldita ella, déjenla morir, ella no es mi madre. El jueves en la mañana, el día de su muerte, mi esposa me pidió que mandara llamar a cientos miembros de su congregación pudieran venir para estar con ella en la hora de su muerte. A las 10:30 le pidió a la señora Real, esposa del pastor, que era una de sus muy queridas amigas, que le tomara la mano izquierda y que todas las damas en la habitación se tomaran de la mano. Yo me ubiqué de pie al otro lado de la cama y tomé su mano derecha, y los caballeros se tomaron de la mano y a petición de ella formamos un círculo de unas 31 personas y cantamos: cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, fiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de la furia del turbión, hasta el punto de salud guía tú mi embarcación. Otro asilo no he de hallar, indefenso acudo a ti, voy en mi necesidad porque mi peligro vi. Solamente tú, Señor, puedes dar consuelo y luz, a librarme del temor corro a ti, mi buen Jesús. Muy suavemente comenzamos a cantar: Cristo, encuentro todo en ti, no necesito más. Débil me pusiste en pie, triste tu amor me das. Al enfermo das salud, guías tierno al que no ve. Con amor y gratitud tu bondad ensalzaré. Justo y santo es tu nombre, yo soy todo iniquidad. Mil vilezas mi alma esconde, tú eres gracia, amor y verdad. Mientras cantábamos, mi esposa, en una voz débil pero clara, dijo: sí, es todo lo que quiero, es todo lo que tengo. Ven, Señor Jesús, llévame a mi hogar. Y quedó dormida. Ella, a quien desde su infancia le habían enseñado a odiar el nombre de Jesús, había por gracia aprendido a valorar aquel nombre que es sobre todo nombre, quien tan recientemente había salvado su alma preciosa, le había dado felicidad y se la había mantenido durante esos últimos meses de prueba, y le había dado, estando nosotros allí, un éxodo triunfal de este mundo de pecado y sufrimientos en las moradas eternas preparadas para Abraham, Isaac y Jacob y todos los redimidos, ya sean judíos o gentiles. He tratado de describir su partida en el siguiente poema: qué gloriosa hora, a mi hogar yo voy, las puertas abiertas están, ángeles ya veo en mi derredor, su vuelo ya puedo escuchar. Huestes celestiales se acercan a mí, me cubren con sombras de amor. Mi Señor amado, ya voy hasta ti, recíbeme, oh Salvador. Vengo a ti, ya vengo hasta ti, Salvador. Vengo a ti, Señor bendito, ya vengo a ti, mi Señor. Aun cuando este cuerpo declinado está y es duro el dolor soportar, un hogar eterno que no es material, glorioso me espera ya.
Con tu santa sangre tú pagaste ya mansiones de vida y luz. En perpetuo gozo allí viviré contigo, mi amado Jesús. Qué gloriosa aquella hora, abiertas ya están las puertas de perlas por fin. Ángeles alaban a Dios junto a mí. Aquí he terminado, ya voy a mi hogar. Sin mancha mi ser ya estará. Mi Señor amado, ya vengo hasta ti. Recíbeme, oh Salvador. Mi hijo no quiso asistir al entierro, ni que yo sepa, ha visitado la tumba de su madre. Tampoco me ha llamado padre, ni ha contestado ninguna de mis cartas acerca de mi conversión. Y aunque 3 veces he cruzado el Atlántico desde Norteamérica hasta Alemania, tratando de verlo para reconciliarnos, he fracasado en todos mis intentos porque se ha negado a verme. Pero esto ha motivado oraciones más fervientes por él, a fin de que sea emancipado de la esclavitud de los prejuicios judíos y vea en Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 versículo 29. Una cuarta visita a Alemania en julio de 1887 fortaleció y confirmó mi fe, porque mi hijo no solo consintió en verme, sino que derramó amargas lágrimas al recordar el pasado e inmediatamente anunció su determinación de ver a su querida hermana en América. Inmediatamente después de mi conversión, le escribí a mi madre, que vivía en Alemania, contándole cómo había hallado al verdadero Mesías. No podía dejar de darle las buenas nuevas y pensaba que creería al mayor de sus 14 hijos. Tengo que decir que el primer anhelo de mi corazón después de mi conversión era que todos mis amigos, tanto judíos como gentiles, compartieran el nuevo gozo que había encontrado. Me sentía como el salmista que escribió: Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Salmo 66, verso 16. La esperanza que tenía con respecto a mi madre estaba destinada a sufrir un amargo desengaño, porque ella me escribió una sola carta, si es que una maldición puede llamarse carta, después de un prolongado silencio, lo que me hizo sospechar que si escribía sería sólo para enviarme esa maldición que todo judío tiene que esperar de sus familias más cercanos cuando acepta el cristianismo. Esta sospecha se confirmó totalmente después de un lapso de 5 meses y medio, durante los cuales me mantuve en suspenso porque antes de mi conversión mamá me escribía una vez por mes. Una mañana, cuando el cartero me trajo las cartas, vi entre ellas una con un timbre postal de Alemania y la letra tan conocida de mi madre querida. En cuanto la vi, le dije a mi esposa que estaba en la habitación: ha llegado al fin. Por supuesto, abrí ese sobre primero. No tenía encabezamiento, ninguna fecha, nada de mi querido hijo, como empezaban sus cartas anteriores, sino que decía lo siguiente: mas ya no eres mi hijo, te hemos enterrado en efigie simbólicamente, te lloramos como a un muerto, y ahora que el Dios de Abraham e Isaac te deje ciego, sordo y mudo, y maldiga tu alma para siempre. Has dejado la religión de tu padre y la sinagoga por ese Jesús el impostor, y ahora recibe la maldición de tu madre Clara. Aunque para entonces yo sabía muy bien lo que me costaba abrazar el Evangelio de Jesucristo y que esperar de mis parientes por haber dejado la sinagoga, confieso que no estaba preparado para semejante carta de mi madre. No obstante, mi querida esposa y yo podíamos ahora comprendernos el uno al otro más plenamente en la nueva vida que habíamos encontrado, porque, como ya lo he dicho, sus padres ya le habían maldecido cara a cara por haber creído en Cristo, pero no todo era tristeza, porque las palabras del salmista nunca habían tenido tanto significado ni nos habían brindado tanto aliento. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Nadie piense que es cosa fácil que un judío acepte a Cristo. Tiene que estar preparado para dejar a su padre, madre y esposa por el reino de Dios, debido a la actitud hacia cada judío de quien se sospechaba que mira favorablemente al cristianismo. No obstante, tal persecución no hizo otra cosa que hacerme valorar más y más las palabras del nuevo Señor que acababa de encontrar. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre, o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo capítulo 19, versículos 28 y 29. Varios días después contesté la carta de mi madre con las siguientes palabras: respuesta a la
maldición de mi madre. Desde muy lejos del hogar, oh madre, todos los días oraré por ti. ¿Por qué por qué me das tu maldición, oh madre? ¿Por qué me envías un mensaje así? Convicto fui de culpa y de pecado, y a Jesucristo libertad pedí. Y madre, soy feliz porque soy salvo, pues el judío Jesús murió por mí. Tú me enseñaste a odiar su santo nombre, impostor le has llamado con rencor, mas él en el Calvario dio su sangre para evitar nuestra eterna perdición. Permite que te lleve hasta sus brazos mientras ante él me arrodillo en oración. Jesús, a mi madre yo te traigo, dale hoy libertad y salvación. Por eso, madre, con vehemencia yo te insisto que dejes que Jesús venga hoy a ti. De los judíos, el Mesías, Jesucristo, murió por ti y también murió por mí. ¿Rechazarás su gran misericordia? ¿Podrás darle la espalda a tanto amor? Ven a Jesús, oh madre, yo te imploro, pues te espera tu amante Salvador. Aunque ella nunca volvió a escribirme después de eso, me dijeron que la última palabra que pronunció cuando su vida se extinguía fue mi nombre, Max. Y quién sabe si en los últimos instantes el triste recuerdo de su maldición y de los anhelos de su alma, insatisfechos por el judaísmo, la hayan llevado a encontrar en el verdadero Mesías, Jesús, el Cordero que Dios proveyó. Juan capítulo 4 versículo 26 y capítulo 6 versículo 37. Falta contar la secuela de la historia de Charlie Coulson. Unos 18 meses después de mi conversión, asistí una noche a una reunión de oración en la ciudad de Brooklyn. Era una de esas reuniones en que los creyentes testifican de la bondad y el amor de su Salvador. Después de que varios hubieran hablado, una anciana se puso de pie y dijo: queridos amigos, quizá esta sea la última vez que tengo el privilegio de testificar de Cristo. El médico me dijo ayer que mi pulmón derecho está prácticamente deteriorado y que el pulmón izquierdo está muy afectado, por lo que en el mejor de los casos tengo poco tiempo para estar con ustedes, pero lo que me queda pertenece a Jesús. Oh, qué gozo es saber que encontraré a mi muchacho con Jesús en el cielo. Mi hijo no solo fue un soldado de su patria, sino de Cristo. Recibió heridas en la batalla de Gettysburg y cayó en manos de un doctor judío quien le amputó el brazo y la pierna, pero falleció 5 días después de la operación. El capellán del regimiento me escribió una carta y me envió la Biblia de mi hijo. En aquella carta me informaba que mi Charlie, en la hora de su muerte, mandó llamar al doctor judío y le dijo: doctor, antes de morir quiero contarle que 5 días atrás, mientras me amputaba el brazo y la pierna, oré pidiendo al Señor Jesucristo que salvara su alma. Al oír el testimonio de esta dama no pude seguir sentado. Me levanté de mi asiento, crucé la habitación y tomándola de la mano le dije: Dios le bendiga, mi querida hermana. La oración de su hijo fue oída y contestada. Yo soy el doctor judío por quien Charlie oró y su Salvador es ahora mi Salvador. Un fervor celestial cundió por toda la reunión ante el emocionante cuadro de un judío y un gentil hechos uno en Cristo Jesús, y vieron su maravilloso poder en el hecho de utilizar a un muchacho moribundo que tocaba el tambor para manifestar el Espíritu de su Señor orando por los enemigos de la cruz, en la maravillosa respuesta a la oración del jovencito en su lecho de muerte y en la gloriosa esperanza de reunión de la gran multitud de redimidos que nadie puede contar, de toda raza y lengua y pueblo y nación. Y entre los que por fin fueron salvos para siempre felizmente bendecidos, la Madre amada y el médico con el Salvador se encontrarán con el niño del tambor. En octubre de 1887 el doctor escribe: es con gran gozo y gratitud que escribo sobre la conversión de mi querido hijo. Creo firmemente que el querido Salvador había estado turbando su corazón por un tiempo antes de nuestro encuentro en el mes de julio de 1887. Por primera vez en 14 años me llamó padre, lloró amargamente durante nuestro encuentro y parecía que el deseo de su corazón era volver a ver a su hermana. Mi corazón se regocijó al oír eso, porque sabía que con su hermana, una devota cristiana en América, estaría en buenas manos. Después de viajar varios días por Alemania conmigo y algunos amigos, ocasión en que conversó libremente conmigo sobre su madre, lamentándose por haberse negado a verla antes de su muerte y expresando el deseo de verla en el cielo.
partió para los Estados Unidos, donde se encontró con su hermana el lunes 15 de agosto por la tarde. Ese encuentro es más fácil de imaginar que de describir, porque hacía 14 años que no se veían. El viernes siguiente mi hijo le rogó a su hermana que lo acompañara a la tumba de su madre. Mi hija me escribió esa misma noche que el corazón de su hermano sintió un intenso dolor ante la tumba y concluyó su carta: querido padre, doy gracias a Dios porque mi hermano está bajo una profunda convicción de pecado, es totalmente consciente de haber descuidado en el pasado su deber hacia su padre, su madre y su hermana. Oro constantemente por él. También mi esposo y muchos amigos están orando aquí por su conversión. El viernes 19 de agosto visitó nuevamente la tumba de su madre, esta vez solo, y mientras se encontraba allí, Dios en su misericordia, por medio de Cristo, perdonó sus pecados y convirtió su alma. Volvió a casa, le contó a su hermana la buena noticia y esa misma noche ella me escribió sin que su hermano lo supiera. Mi hijo también me escribió y ambas cartas me llegaron al mismo tiempo, haciendo que ese día fuera verdaderamente un día de buenas nuevas y recompensándome en algo por los muchos años de sufrimiento que había soportado, haciéndome exclamar con nuestro salmista: por la tarde durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 30, verso 5. Y ahora, para concluir, ruego a Dios que me dé vida a fin de que pueda oír a mi hijo predicar el evangelio de aquel querido Salvador a quien rechazó durante tanto tiempo, pero que ahora es su todo en todo, porque en su última carta me informa que se está preparando para la obra de evangelización. El 13 de septiembre de 1892, el doctor Rosbali escribe: con respecto a mi hijo, puedo decirle esto: está dedicando todo su tiempo a la obra del Señor. No tiene iglesia propia, ya que prefiere hacer obra evangelística. Se está ocupando en lo mismo que hacía yo hace unos años, antes de tener tantos problemas de salud, es decir, va de un lugar a otro, ayudando a las iglesias y misiones pobres que luchan por sobrevivir. Digo con agradecimiento que el Señor ha bendecido abundantemente las labores. También publica mis tratados para ser distribuidos gratuitamente en el país. La conclusión: poco después de su conversión a Dios, el doctor Rosbali renunció a su puesto en el ejército de los Estados Unidos y abrió una misión para la conversión de sus hermanos judíos. Al principio tuvo que enfrentar mucha oposición, pero perseveró y finalmente tuvo el gozo de ver un buen número, judíos ricos y pobres, ancianos y jóvenes, exclamar como aquel exclamó en la antigüedad: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Juan 1:41. Más adelante hizo un prolongado viaje evangelístico y visitó muchas ciudades en Europa, Estados Unidos y Canadá, y muchas otras tierras, predicando en su estilo convincente las buenas nuevas de salvación gratuita y completamente a numerosos públicos, siendo su ministerio usado por Dios para llevar a no pocos, tanto gentiles como judíos, de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Después de varios años de servicio feliz y unos pocos meses de intenso sufrimiento, Rosbali fue llamado a un servicio más alto en el cielo en octubre de 1892. Aunque muerto, habla todavía, porque varios millones de ejemplares de Charlie Coulson, el muchacho que tocaba el tambor, y otros de sus tratados han sido diseminados por los Estados Unidos, Gran Bretaña, India, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Alemania, Suiza, Rusia y otros países, llevando a muchos a conocer a aquel que es vida eterna. Ciertamente esta narración verídica y conmovedora de la vida real reafirma en nuestra propia época las palabras del judío convertido más famoso, Saulo de Tarso, quien dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Es de notar que no es el Evangelio del cristianismo o del judaísmo, el Evangelio de alguna iglesia, credo o grupo, sino el Evangelio de Cristo, el Evangelio acerca de la incomparable persona del Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. La gran pregunta que cada uno ha de considerar es: ¿he percibido como individuo, así como el muchacho que tocaba el tambor y el doctor,
mi estado de perdición como muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios capítulo 2 versículo 1, y aceptado al Señor Jesucristo como mi propio Salvador personal, y sé que Dios por medio de Jesucristo ha perdonado mis pecados, si no, ¿por qué no? Como el judío y el gentil mencionado aquí pone a prueba la cuestión, contemple el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, y podrá usted decir, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, Isaías capítulo 53 versículo 5, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Juan capítulo 3 versículo 16. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan capítulo 5, versículo 24. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, versículo 9-10. Todo aquel que escuche y a dar las nuevas, las benditas nuevas del mundo hasta el fin. Llevad las noticias de Cristo a los hombres. Decid que el que quiera puede a él venir. Todo aquel que quiera, por valles, colinas, la nueva esparcid. Que el Padre amoroso al pródigo espera, y todo aquel que quiera puede a él venir. Todo aquel que venga no debe tardarse, la puerta está abierta, entrad, compartid, con Cristo quien es la verdad y quien dice que todo el que quiera puede a él venir. Todo aquel que quiera es la fiel promesa, todo aquel que quiera nunca tendrá fin, todo aquel que quiera tendrá vida eterna, y todo aquel que quiera puede a él venir. Debido a que me han preguntado con frecuencia si todos los detalles de esta narración son totalmente ciertos, aprovecho esta oportunidad para afirmar que cada incidente en particular ocurrió exactamente como lo ha sido relatado.